De carne, y hay un tema que a mí me parece sorprendente, pero quiero hablar con alguien que conoce más de este tema. ¿Por qué? Porque las exportaciones, de carne aumentaron a un nivel que es el más alto de los últimos 57 años. Es decir, hace 57 años no se exporta tanta carne como ahora. A la vez, estamos en el consumo más bajo de la historia. Sí. A mí me da la sensación de que el modelo es exportar, que ganen algunos y que acá coma el que pueda. Esto es lo que yo veo, pero vamos a hablar con alguien que sabe del tema. Estoy hablando de Ariel Morales Antón, que es coordinador federal de la Cámara Argentina de Matarifes y Abastecedores. ¿Qué tal, Ariel? ¿Cómo le va? Gabriel Sola lo saluda. Buenas tardes. Hola Gabriel, ¿cómo te va? Un gusto, saludo a la mesa. Gracias por atendernos. Bueno, a ver, ¿es equivocado lo que yo estoy pensando, esto de una exportación récord en los últimos 57 años y el consumo de carne más bajo de la historia? Hay una ecuación que no me cierra. ¿Cómo es eso? No, ahí existe una dicotomía porque la realidad es que la Argentina venía muy bajo en exportación. Habíamos perdido muchos países, Argentina perdió 60 países. Y en realidad lo que está tratando ahora de ganar esos mercados que perdió, entonces a lo mejor se ve ese porcentaje en relación a estadísticamente años anteriores. La realidad es que bueno, aumentó un poco la exportación y se ve la diferencia entre el consumo interno, que ahí sí tenemos una caída de muchos años, estamos en 42, 43 kilos per cápita por año, y ahí sí tenemos una caída histórica en el consumo interno. Esto obviamente debido a un contexto macroeconómico que hoy vive la Argentina, bueno, está ligado netamente a eso, ¿no? El consumo de carne ha caído porque en realidad tenemos oferta de hacienda gorda, se sostienen las ofertas en los mercados, pero bueno, esta caída en realidad es la sumatoria de varias cosas, y una es la pérdida de poder adquisitivo, y bueno, toda esta situación que viene arrastrando la Argentina. Ariel, con respecto a, pongámosle que existen 100 vacas, ¿cuánto se exporta y cuánto se consume aquí? Históricamente la Argentina tiene un esquema del 75% del consumo interno y el 25% de exportación. ¿Y ahora? A diferencia de Uruguay, que es al revés. Uruguay tiene más exportación en su industria frigorífica que Argentina. El esquema es ese. El 75% de lo que se faena en el país por día va al consumo interno y el 25% va a la exportación. Eso es históricamente. ¿Y ahora cómo está eso? Históricamente. ¿Y ahora cómo se...? Un avance, un porcentaje un poco más, pero porque se están cumpliendo las cuotas Hilton, Unión Europea, pero el esquema argentino, si vos tenés la información de la industria frigorífica de nuestro país, el 70% de los frigoríficos son de consumo interno y un 30, un 25% habilitados para exportación. Hay mucha industria frigorífica de consumo interno a nivel federal en la Argentina. La Argentina tiene ese esquema, pero de toda la vida, de 40 años, históricamente tiene un esquema de industria frigorífica más de consumo interno que de exportación. Cuando hablamos de esto estamos hablando solamente de carne vacuna, ¿verdad? ¿O está incluido todo lo que es carne? No, estamos hablando de carne vacuna. Correcto. Esto es netamente lo que es carne vacuna. Nosotros tenemos estadísticas y bueno, sabemos muy bien que venimos cayendo en el consumo, pero el esquema argentino es más al consumo interno que la exportación. La exportación puede aumentar, las políticas públicas pueden hacer estrategias para que ganemos nuevos mercados, porque en realidad lo que ayuda un poco la exportación es a que a la ganadería busque un valor más importante. Con esto no quiero decir que el argentino no empuje o no traccione en la compra, pero los valores internacionales siempre han superado a los valores internos. Sí. Nosotros no tenemos una moneda fuerte que empuje y que nosotros seamos competitivos con el mundo. O sea, para aclararlo, que el argentino pueda competir con un extranjero con la misma plata por un kilo de carne. Entonces, ¿qué pasa? La ganadería mejora su valor de cara hacia afuera. Internamente se sostiene, pero bueno, en realidad lo que mejora la exportación es aumenta la hacienda en pie y el ciclo productivo lo hace un poco más rentable.
Entiendo. Quien habla es Ariel Morales Antón, coordinador federal de la Cámara Argentina de Matarifes y Abastecedores. Le va a hacer una consulta a Jorge Chamorro. Mucho gusto, Ariel. Acá hay un tema de fondo que no ha tenido resolución prácticamente en la historia argentina, y que es que necesitamos del campo, necesitamos de un campo no solo con ventaja comparativa, sino competitiva y tecnológica. Y en el sector cárnico hubo un atraso en eso, comparando con el sector, digamos, agrícola. Pero por otro lado necesitamos también que la población coma, que tenga alimento y que el salario alcance. Y ahí hay una puja histórica entre el consumo y la exportación que yo no sé si todavía está resuelta. Yo creo que las políticas que hemos tenido, yo creo que la Argentina tenía que abrirse al mundo, y de esa manera tener, uno cuando habla del consumo de carne dice que tiene un mercado interno de la industria frigorífica del consumo interno, y la exportación tendría que ser complementaria al consumo interno para que se comprenda bien. Hay mucho remanente de exportación que afuera no se consumía, que eran los cortes con hueso que consumimos nosotros. Bien. Entonces ahí había como una especie, de compensación, de que en realidad los cortes más sin hueso y lo más importante que se pagaban más, y quedaban los asados, quedaban los cortes con hueso, que se mezclaban con el consumo interno, entonces había una oferta. Lo que, con respecto a tu pregunta, Jorge, lo que tenemos que lograr en la Argentina, que nunca lo pudimos hacer, y esto va en realidad para que lo escuchen todas aquellas autoridades que están al frente, es tratar de integrar la exportación con el consumo interno, porque nosotros tenemos un tema sanitario, Jorge, que no tenemos los estándares que reúnan las calidades para que en realidad el consumo interno se integre con la exportación y la exportación al consumo interno. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que come un alemán, un francés, un inglés o un italiano, en realidad tiene que tener las mismas condiciones que come un argentino y viceversa. O sea, los frigoríficos internamente en la Argentina tienen que tener un estatus sanitario donde en realidad un frigorífico de consumo interno puede hacer exportación, y donde en realidad un consumero que faena una jaula de novillo y le puede vender a un exportador un corte que le sirva, haga la integración y en realidad pueda bajar su precio en el mercado interno. Claro. De esta manera el consumo interno no le puede vender a la exportación. O sea, la exportación, para poder hacerlo, tiene que faenar ellos y sacar sus cortes de sus animales. Entiendo. Si nosotros integramos sanitariamente eso, entre la exportación y el consumo interno, nos va a permitir a nosotros, los que estamos adentro, poderle venderle un bife, un lomo o un corte exportable a un exportador, y el exportador no tenga que faenar una jaula para sacar eso. Y eso hoy no se puede hacer porque los estándares sanitarios no son compatibles, y esto es todo burocracia. En realidad hay intereses creados en el medio que hace que la exportación y el consumo interno no se integre. En todos los países del mundo, Estados Unidos, Nueva Zelanda, que son países más fuertes como Australia en este tema, están integradas la exportación y el consumo interno. Entonces, a lo mejor, para aclarar tu pregunta, esa sería una solución muy importante de cara al futuro, integrar la exportación con el consumo interno, cosa que entre ellos hoy no se puede comercializar porque no lo permite la ley, no están los estándares sanitarios para hacerlo. De esa manera vamos a alivianar un poco la presión dentro del mercado cuando la carne va para arriba, va para abajo, y nos encontramos con esta caída de consumo que tiene que ver un poco porque a veces falta una oferta durante el año y los precios levantan. Ariel, sabe que esto que usted está explicando es realmente muy interesante, y le voy a hacer una pregunta con miedo a la respuesta. Porque el otro día hablamos con el dueño, el director, el presidente de la línea 60, y me decía que nunca lo llamó ningún secretario de transporte. ¿A usted algún secretario de Agricultura y Ganadería lo llamó alguna vez para que le exprese esto que está contando? No, nosotros hemos tenido en todas las etapas de gobierno, para no entrar en una parte política, todos los gobiernos siempre tuvimos dificultades para explicar esto. Siempre tuvimos dificultades. Nosotros tuvimos dificultades, por ejemplo, para tratar de llegar con una media res a una carnicería y poder facturarle a un cliente, cosa que era todo engorroso. Claro. Nosotros tenemos muchos problemas con la trazabilidad de la carne. Claro. Hay clientes que por presión tributaria no te compran
por un tema de factura, de remito electrónico. Está claro. Entonces, acá lo que hay que ordenar la cadena comercial, sentarse en una mesa, todos los actores más importantes, y decir, a ver, vamos a llegar a un consenso, un acuerdo, cada uno qué problema tiene y vamos a llevar de cara a la solución. La carne es un tema cultural en la Argentina. Ahora, Ariel, perdón, ¿no? Pero como ustedes, bueno, usted ni hablar, yo en un momento hice periodismo agropecuario en los 80, la mesa de carne existe, ¿cuánto hace? 30 años que se formó en algún momento. Nunca se pusieron de acuerdo con el gobierno tratando de impulsar y regular los gobiernos, mal o bien. Imagínase con este que considera que el mercado tiene que resolver todo. No veo muchas posibilidades. Lo que yo creo que de tantos años que está la mesa de las carnes, lo que tenemos que tratar de ser solidarios cada uno. Y yo llamo a la solidaridad ¿en qué sentido? Tratar de ceder cada parte, defender sus intereses. Bueno, yo tengo que defender al matarife. Si yo soy coordinador federal a nivel nacional, yo tengo que defender al matarife, porque el matarife es el 70% de lo que se come de la Quiaca hasta en toda la Argentina. Sí. O sea, nosotros somos usuarios de las plantas frigoríficas y nucleamos la mayor faena. El consumo interno en la Argentina que hacen los matarifes mueve 7.000 millones de dólares por año, no es cualquier cosa. No, claro. Tenemos que tratar nosotros de defender el consumo interno, tenemos que tratar de integrarnos a la exportación. Los grupos más concentrados y aquellos que tienen intereses más creados, tratar de ser más flexibles, y en realidad lo que nosotros tenemos que defender con nuestro negocio es que la ganadería prospere, porque si nosotros nos quedamos sin oferta de Hacienda Gorda, la carne la vamos a pagar mucho más cara, porque esto, para que quede claro, esto es un negocio de oferta y demanda. Mañana, si entran menos Hacienda en los mercados, en la feria o en directo, lo más probable es que nosotros paguemos la carne. No es que alguien le pone el precio a la vaca. Esto es oferta y demanda. A medida que alimentemos la producción, que incentivemos al productor, que hagamos una actividad mixta, que es lo que uno propone a veces, no todo campo tiene que tratar de sacar del suelo la energía para darle y generarlo en proteína cárnica, le damos valor agregado. Si nosotros no fomentamos la producción ganadera, lo más probable es que tengamos menos oferta y terminemos pagando por un producto mucho más caro. Le voy a dejar un dato estadístico. Nosotros hoy tenemos la misma cantidad de millones de cabezas que en el año 78. Claro. Donde había 25 millones de habitantes y hoy somos 47. Claro. Entonces, Argentina no puede tener 60 millones de cabezas en el año 2024. Pero Ariel, seamos francos. ¿Ustedes saben en la mesa cuánto tiene Brasil? No. Brasil tiene 300 millones de cabezas. Vos hiciste periodismo agropecuario en los 80. ¿Sabés los 80? Nada, no tenía nada. No tenía nada. Tenía 60 millones de cabezas y son 200 millones de habitantes. Sí, lo de Brasil es impresionante. Lo que ha crecido Brasil es impresionante. Paraguay que no tiene clima para engordar Hacienda, que tiene temperatura de 50 grados. Decime en 50 grados qué vaca sostiene No, es por eso le pregunté si alguna vez lo habían llamado, pero claramente el gran problema es ese. Ariel, gracias por atendernos, se lo nota apasionado con su trabajo y conoce el tema a la perfección. Gracias. No, por favor, gracias a ustedes, a disposición. Déjame saludar a todos los matarifes de la República Argentina. ¿Cómo no? A Camia, que somos una cámara joven y estamos logrando cosas en muy poco tiempo. Un abrazo para todos. Gracias. Y bueno, y algún matarife, si quiere mandar un asado para la radio, estamos dispuestos, no hay ningún problema. Sí, es muy difícil que le saquen un asado a un matarife. Muy difícil. Abrazo, Ariel, gracias. Hasta luego. Ariel Morales Antón, coordinador federal de la Cámara Argentina de Matarifes y Abastecedores.